Comenzamos esta semana el tercer libro de la Torá, el libro de Vaikra, donde la Torá nos narra, nos relata sobre los temas de las ofrendas, los korbanot. Y nosotros sabemos que la Torá dice prácticamente al principio de la Torá esta semana, Adam ki akriv mihem, una persona que acerque de ustedes, Adam ki akriv mihem, una persona que acerque de ustedes una ofrenda, Adam. Y Jajamín preguntan por qué la Torá comienza hablando Adam, una persona de ustedes. La Torá podría haber dicho, como dice siempre, cuando se acerca una ofrenda, ¿a quién le está hablando la Torá? A la persona. Seguro, evidentemente, la Torá le está hablando a la persona. ¿Por qué dice una persona de ustedes que se digne a llevar una ofrenda? Cuando uno hace una ofrenda tendría que haber dicho la Torá y no poner una persona. ¿A quién le está hablando la Torá? A las personas. ¿Por qué dice Adam ki akriv mihem? Eso pregunta el Talmud. Una persona de ustedes. Entonces contestan los Jajamín, contesta el Talmud, porque dice Adam, para enseñarnos una cláusula, para enseñarnos un detalle a la mitzvah de las ofrendas, que así como Adam Rishon, el primer hombre, toda la tierra era de él, del mismo modo la persona que acerca una ofrenda a Hashem tiene que ser específicamente de él, no puede ser de lo robado, del hurto. Adam, así como toda la tierra de Adam era de él y él ofrendó, entonces así tiene que ser aquella persona que se predispone a llevar una ofrenda, acercarse al Hashem de manera limpia, de manera digna. Y acá vamos a introducirnos a una pregunta que nos lleva a un tema, en mi opinión, muy inspirador. ¿Cuál es el tema? Nosotros vemos que la Torá narra muchas ofrendas que varios personajes bíblicos, Caín llevó una ofrenda, Abel llevó una ofrenda, ni que hablar Abraham, Isaac, Jacob, Moshe también, el pueblo de Israel, las distintas ofrendas. Pero la Torá no habla sobre las ofrendas de Adam Rishon, el primer hombre. No dice la Torá que el primer hombre llevó un holocausto, una ofrenda animal a Hashem. Debe ser entendido, el primer hombre. Nosotros somos llamados Adam, personas, porque venimos justamente, como siempre hablamos, a rectificar Adam Rishon. Venimos directamente de la raíz de Adam Rishon, el primer hombre. Pero en forma curiosa podemos preguntar que no sé por qué debemos analizar por qué la Torá, es verdad que muchas veces ya hemos explicado que en la vasta literatura de los Jajamín, sí ya hemos explicado varias veces que Adam Rishon sí hizo diferentes ofrendas, un yor, un toro, como ya hemos hace poco tiempo explicado, pero lisa y llanamente en la Torá no dice claramente en forma manifiesta que Adam Rishon, el primer hombre, hizo una ofrenda. No dice la Torá. Nosotros vemos que Caín, su hijo, Caín, Abel, sí hicieron ofrendas, pero específicamente Adam, el primer hombre, no dice la Torá que hizo una ofrenda. Entonces eso vamos a decir, debemos profundizar más sobre lo primero que explicamos. Nosotros explicamos que la ley del Talmud que dice que la persona no puede llevar una ofrenda robada se aprende de Adam Rishon. Y esto en sí mismo ya es una pregunta. Si Adam Rishon no hizo ofrenda, no vemos que en la Torá uno ve, sí, Adam Rishon, que el fruto prohibido, que fue sacado del Gan Eden, pero no vemos específicamente que haya realizado una ofrenda. Con respecto a sus hijos, sí. Entonces, sería mucho más lógico, explican los Jajamim, explicar
que si vos querés aprender la ley de que no se puede hacer una ofrenda, un tributo robado, podríamos aprenderlo de Abel. Nosotros sabemos que Abel y Caín y Abel, se distribuyeron la tierra. Había dos personas, se distribuyeron la tierra. Caín por un lado y Abel por el otro lado. Entonces, cuando Abel llevó su ofrenda, su tributo a Hashem, también el Talmud podría haber explicado que él llevó, por supuesto, de su parte, no robó de su hermano Caín, él llevó de lo que se habían asignado cada uno, vos por un lado y yo por el otro, dos hermanos, dos parcelas, y él agarró de su parcela. El Talmud podría haber aprendido directamente de Abel, que él llevó la ofrenda de su lugar, de su parcela, pero no, el Talmud aprende aparentemente de Adam Rishon, como hablamos antes, y Adam Rishon no dice la Torá textual que hizo una ofrenda, y a pesar que la Torá no dice textualmente que Adam Rishon hizo una ofrenda, el Talmud aprende que la ofrenda del Beit HaMikdash, cuando una persona llevaba un corbán, una ofrenda, un sacrificio, un holocausto al Beit HaMikdash, tenía que ser con la cláusula de que no podía ser de lo robado. Y aparentemente ya es una lógica, ¿no? Una persona se va a acercar a Boreolá y va a poner más leña al fuego. O sea, no solamente que él pecó, entonces él quiere rectificarse, él quiere mejorar. Entonces lleva una ofrenda, pero esa ofrenda no puede ser de lo robado. ¿Pero cómo? Si él quiere mejorar, entonces está poniendo más leña al fuego. Obvio que no va a ser de lo robado. Si él quiere mejorar, él quiere rectificarse. Por eso dije que hay muchas preguntas con respecto, y se pone muy bonito el tema, para entender qué es lo que Jajamim, qué es lo que la Torá nos quiere enseñar con todas estas premisas, con todas estas preguntas que estamos haciendo. Lisa y llanamente la respuesta pasa porque en realidad, como siempre hablamos, aparentemente uno habla de ofrendas y enseguida ya pensamos en tecnicismos, ya pensamos en rituales, que la persona agarraba un animal y lo llevaba. ¿Qué es esto? Y ahora nos viene a dar luz la Torá, que en realidad no es la ofrenda en sí misma, sino es el corazón de la persona, la humildad de la persona que se humilla delante de Hashem. Entonces eso es lo que la Torá es lo principal. Hay que poner el foco hay que ponerlo no en el animal, sino en lo que conlleva, en el contexto de la sumisión, como claramente cuando llega para allá Vaikra, Jajamim, ya empezamos a hablar de estos conceptos ya empiezan a manifestarse, que en realidad, dice Ramban, famoso, dijimos antes, hablamos para allá Vaikra, y ya estos temas empiezan a surgir, que en realidad no es el tema de la ofrenda, sino que la persona es tomar conciencia, dice Ramban, Nachmanides, que eso le tendría que estar pasando a la persona. Entonces, lo más similar al hombre es el animal. Entonces la persona lleva el animal y ve cómo están carneando al animal de sangre, etcétera, etcétera. Entonces la persona tiene que pensar y reflexionar que eso le estaría pasando a él, nada más que Hashem es misericordioso y perdona iniquidad y no destruye. Entonces le da una oportunidad más. Entonces él ve en carne propia, él ve con sus ojos carnales lo que le está sucediendo al animal al llevarlo al Beit HaMikdash, y tiene que pensar que eso me estaría pasando a la persona, eso estaría pasando a la persona. Es una especie de sumisión. Y ya que estamos hablando de sumisión, dije antes que la Torá prácticamente dice Adam que Akrim y Gemi, así empieza la Torá prácticamente, pero en realidad, ¿cómo empieza la Torá esta semana? Vaikra el Moshe. Hashem llamó a Moshe. Todo el tercer libro de la Torá se llama Vaikra. Y llamó a Hashem a Moshe. ¿Y por qué se llama y llamó? Como dice el Midrash, que Moshe Rabbeinu no quería ir. Entonces constantemente Hashem lo estaba llamando a Moshe.
porque Moshe Rabbeinu se sentía indigno para acercarse a Boreolam. Por eso el tercer libro de la Torá, llamado Vaikra, viene específicamente a continuación del segundo libro. ¿Cómo termina Shemot? ¿Cómo termina el segundo libro de la Torá? Hablamos la vez pasada. Cómo se construyó, cómo se erigió, cómo se levantó el Mishkan y cómo la gloria de Hashem desciende a este mundo y reposa dentro del ámbito del Mishkan, dentro del tabernáculo. Así termina la Torá. Esta semana, cuando Moshe Rabbeinu ve esa gloria de Hashem, entonces Hashem dice: vení, quiero seguir hablando con vos, te quiero seguir dando indicaciones. Y Moshe no fue, porque vuelvo a repetir, no se sentía digno. Esto habla de la anavá, de la humildad de Moshe Rabbeinu, como claramente expresa la Torá, que Moshe Rabbeinu era sumamente humilde. Eso dice la Torá, Vaish Moshe Anav Meod. Moshe Rabbeinu, la Torá mismo lo califica con humildad. En la misma Torá está escrito en Bamidbar, en el cuarto libro de la Torá, Vaish Moshe. Moshe era un ser humano como nosotros. Anav Meod era muy, muy humilde. Y vemos que esa humildad no que se quería acercar a Boreolam. Entonces podemos comprender, analizando, podemos destacar que lo que Hashem quiere en realidad es la humildad de la persona, la sumisión. Entonces, así empieza. En este espíritu comienza el tercer libro de la Torá, como dije antes, en juxtaposición, aledaño al segundo libro de la Torá. El segundo libro de la Torá habla cómo Am Yisrael hace el Mishkan y cómo la gloria divina posa en el ámbito de Am Israel. En ese contexto Moshe Rabbeinu no quiere avanzar. Entonces constantemente, vuelvo a repetir, Hashem le dice: Vaikra, acercarte. Y Moshe Rabbeinu dijo: ¿quién soy yo para acercarme a Boreolam? Y por eso, para ser un poquito más profundo, si uno se va a fijar y si uno hable la Torá esta semana, la palabra Vaikra, la Aleph de la palabra Vaikra, la Aleph está más chiquitita. Hay una letra media, Vaikra, y la Aleph es más chiquita. ¿Qué significa? Que Moshe Rabbeinu aceptó, vamos a decir, estuvo conforme en escribir, porque mientras Hashem le dictaba la Torá, él iba escribiendo y él estuvo conforme en escribir la Aleph, pero chiquitita, como diciendo, no fue un llamado con toda la ley, Vaikra me llamó completamente, sino fue un llamado con la Aleph chiquitita, hablando de la humildad de Moshe Rabbeinu. La palabra Vayakar significa Mikre significa de paso. Moshe Rabbeinu en su humildad dijo: fue un llamado de paso, no fue un llamado consciente. No, Hashem dijo, Hashem le obligó a que ponga la Aleph, no fue un llamado de paso, fue un llamado a conciencia, con todas las letras, Vaikra. Y entonces empezaron a hablar Hashem y Moshe, y Hashem aceptó que el Aleph sea chiquitita. Más profundo todavía, ¿por qué Hashem aceptó de que la Aleph de Vaikra sea más chiquitita? Para enseñarnos que no solamente Hashem llama a Moshe Rabbeinu, Hashem llama a todas las personas, Vaikra con la Aleph chiquitita, porque si la Aleph hubiera estado grande, uno podría decir, bueno, Hashem lo llamó a Moshe Rabbeinu porque era una persona especial. No, Hashem adrede aceptó de Moshe Rabbeinu de poner la Aleph chiquitita para enseñar que el llamado es a todos y cada uno de nosotros. Cada uno tiene que ser humilde y acercarse a la divinidad. Vuelvo a repetir como dice sobre Moshe Rabbeinu, Vaish Moshe Anav Meod. La persona Moshe era persona, no pensemos que era un ángel. Era una persona de carne y hueso, nacido de un padre y de una madre. Vaish Moshe, una persona al igual que nosotros. Cualquier persona tiene que saber que tiene que ser humilde, Vaikra, y ser llamado y acercarse a la divinidad. En todo este espíritu nos
abre el tercer libro de la Torá para explicar que lo principal de las ofrendas no es el ritual y el tecnicismo, eso es importante, está escrito en la Torá, sino el sentido que le ponemos a las cosas, la humildad, como está escrito en el Talmud. En el Talmud está escrito algo maravilloso y sorprendente. Hoy en día nosotros leemos el tercer libro de la Torá y no entendemos nada, porque hoy en día no tenemos Beit HaMikdash, no tenemos Mishkan y no tenemos Beit HaMikdash. Entonces dice el Talmud, entonces ¿para qué tanto estudio? Hoy no tenemos Mishkan, hoy nos llevamos ofrendas. Clara y lisa y llanamente dice el Talmud que es verdad que hoy no tenemos ofrendas, vamos a decir holocaustos, pero hay algo que lo suple, hay algo que lo iguala al día de hoy. Tenemos algo, hay algo que está en relación, hay algo que lo iguala a las ofrendas. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? ¿A qué nos vamos a imaginar? Uno podría pensar, bueno, ¿qué es lo que se puede comparar a las ofrendas? Uno diría, la tzedaká. Perfecto, la tzedaká. Porque, vamos a decir, uno agarra el animal de su corral y lo lleva, se lo regala a Hashem. Hoy en día, con la tzedaká, uno agarra la plata de su trabajo y la da al pobre. Vamos a decir que la tzedaká igual, no dice eso el Talmud. Puede ser que sí en otra parte, pero el Talmud nos dice que lo que iguala, el Talmud compara al día de hoy a la tefilá. Tefilá con korbanot. La plegaria que hacemos a diario 3 veces y más, eso se compara a las ofrendas. ¿Y qué tiene que ver la tefilá? ¿Cómo vamos a comparar el corbán, que uno iba a su corral, llevaba al Beit HaMikdash, con una simple tefilá que uno hace, se levanta a la mañana, va al shir y reza? ¿Qué tiene que ver la tefilá con las ofrendas? Claramente dice el Talmud que es comparable la tefilá a los korbanot. Y la esencia es esa. Abraham instauró la tefilá de la mañana, Vayashkem Abraham Baboker. Yitzhak la de la tarde. Y Jacob la de la noche. Abraham, Isaac y Jacob hicieron tefilá. Y después por eso se instauró las ofrendas. Pero hoy en día que no tenemos la ofrenda, la esencia es tefilá. La tefilá y los korbanot van de la mano. Abraham, Isaac y Jacob hicieron tefilá y de ahí aprendieron los jajamim que hay que hacer korbanot. Hoy no tenemos korbanot, volvemos a la esencia. Abraham, Isaac y Jacob hicieron tefilá. Vayashkem Abraham Baboker, Vayatzá Yitzhak la Suach Basadeh, Vayfgaba Makom, se acercó al lugar. Abraham, Isaac y Jacob, la tefilá. ¿Cuál es la relación? ¿Cuál es el nexo que hay entre tefilá y korbanot? Entonces explican los jajamim en la tefilá, ¿qué es lo principal de la tefilá? ¿Dónde hay que poner el foco en la tefilá? Dicen los jajamim en la sumisión, en el vidui, en la confesión. Hatati abiti payati. Pequé y no voy a pecar más. Voy a tratar de no pecar más. Consternación, sumisión. Saber ante quién uno está parado. Eso es la tefilá. Así como la ofrenda, dicen los jajamim en el Talmud, así como la ofrenda necesitaba vidui. Si no tiene vidui, no sirve. ¿Qué es vidui? Vidui es confesión. La persona tenía que acercarse y poner las manos en la ofrenda y relatar y expresar su falta. Y lo mismo pasa en la tefilá. Diariamente la persona tiene que expresar su falta. Hatati abiti, ashabnu, baganu, gazalnu. Hemos pecado, nos hemos comportado pérfidamente, como dice la tefilá. Eso, aunque no parezca, eso es lo más importante de la tefilá. Conocernos que somos vulnerables y vamos a tratar de ser mejores personas. Tomar conciencia de nuestra finitud y así acercarnos a Borolam. Ahora entendemos la unión entre el corbán y tefilá. Corbán, lo más importante del corbán, dijimos, no es lo físico, no es el acto físico, aunque es importante, sino la confesión. Boreolam, vine por esto, lo otro, te pido perdón. Y llevaba consternadamente la ofrenda, como dije antes, y tenía que sentir que eso le estaba pasando a él. Muy bien. Lo mismo pasa con la tefilá diariamente, no es simplemente, como dije antes, ir al shil y rezar. Es más que eso, es un trabajo. La misma tefilá es trabajo, abodá. ¿Cómo que es con la tefilá? Si dice, el mundo está parado por 3 cosas, la Torá, la abodá,
Abodá es tefilá. ¿Qué tiene que ver el trabajo con la tefilá? Realmente es un trabajo, es terapéutico, es reconocerse uno mismo. Y eso lleva mucho trabajo, el reconocimiento personal, reconocer las faltas, reconocer los errores y las fallas. Es realmente una terapia muy grande y no muchas veces queremos enfrentarla. Por eso tefilá es abodá. Abodá del Beit HaMikdash significa el servicio y la tefilá es llamado servicio. Entonces lo principal es la moral, lo principal es el sentido, cómo una persona se aproxima al ritual, a la tefilá. No es simplemente un mero ritual, sino es ponerle corazón. Según esto podemos entender algo maravilloso. Por eso la Torá no dice que Adam Arishon hizo un corbán. Impresionante, él mismo era un corbán. Como dicen los Jajamim en el Talmud, hay un salmo muy conocido por nosotros que dice Mismor Shir Leyom HaShabbat Tov Leodot LaHashem, un cántico para el día de Shabbat, Shabbat Teshuvah. Es bueno Leodot significa reconocer, es bueno reconocer. Explican los Jajamim que este salmo lo pronunció Adam Arishon, el primer hombre después de mucha consternación, para ser más específico, después de 130 años separado de su mujer, consternándose y golpeándose el pecho, dijo basta, empezó a cantar en Shabbat, Mismor Shir Leyom HaShabbat, cantemos en el día de Shabbat. Shabbat tiene las mismas letras que Teshuvah, Tov Leodot LaHashem. Es bueno reconocer, es bueno saber dónde uno está parado, y Adam Arishon, él mismo era una ofrenda, para que la Torá nos dice que para que nosotros no nos equivoquemos, justamente Adam Arishon, el primer hombre, no dice en la Torá que hizo una ofrenda, para que no nos equivoquemos. Después sí, Caín, Abel, Abraham y Jacob hicieron ofrendas, pero el primer hombre, nosotros somos llamados Adam, para que no malinterpretemos las cuestiones, no es una cuestión ritual. El primer hombre no hizo una ofrenda animal, él mismo fue la ofrenda. Mismor Shir Leyom HaShabbat Tov Leodot LaHashem. Es bueno alabar, es bueno reconocer los errores. Eso es lo que dijo Adam Arishon, y se arrepintió después de mucho tiempo de no estar con su señora. Él se arrepintió después de muchos años, volvió a estar con su señora y volvió a poblar el mundo. Tuvo un hijo más llamado Shet, como es sabido. ¿Qué vemos? Que él mismo fue una ofrenda, él mismo se consternó, él mismo se humilló 130 años, y Hashem recibió su Teshuvah. Shabbat y Teshuvah, dijimos, tiene las mismas letras. Por eso hay que entender, dijimos al principio que el Talmud aprende que Adam Arishon hizo una ofrenda, y esa ofrenda no debe ser del robo. Entonces hicimos muchas preguntas. ¿Cómo puede ser que diga eso el Talmud si Adam Arishon no hizo ninguna ofrenda física? No hizo ninguna ofrenda física, pero él mismo fue una ofrenda, y nos dice el Talmud que no puede ser del robo, porque si la persona no comprende los conceptos que estamos virtiendo ahora, está entre comillas robando. Así como una persona no le pertenece algo, una persona da algo robado, no le pertenece, también existe una tefilá, entre comillas, robada. ¿Qué significa una tefilá robada? Una tefilá que no nos pertenece, una tefilá simplemente ritual y coyuntural, que le falta todo el espíritu. Como dice la halajá, la ley dice que ¿por qué están los ayunos? Los ayunos es justamente la persona quema las grasas, pero también se queman las grasas haciendo dieta. Pero el ayuno no es dieta. Si uno quiere hacer dieta, hace dieta, pero eso es para el físico, para verse más bonito, para verse más sano físicamente. Pero lo que dicen los Jajamim en el Talmud, que la persona tiene que ayunar y quemar las grasas, y cuando quema las grasas es como una ofrenda, pero es cuando viene con Teshuvah. Estamos muy cerquita de los días de Purim, y en Purim nos festejamos y en Purim estamos contentos, pero antes de Purim ayunamos. ¿Por qué ayunamos antes de Purim? Porque justamente, por cuanto que en Purim uno está muy contento y muy feliz,
se puede desbarrancar y puede perder el rumbo. Pero si ayunamos anteriormente, tomamos conciencia, tomamos kavaná, reflexionamos, entonces nos vamos a equivocar menos. Por eso se ayuna el día antes de Purim. Y ese es el concepto de los korbanot. Es verdad que la ofrenda es para, como dije antes, para que la persona sienta que eso le está pasando, debería pasar a él. Pero hay más que eso. Es la teshuvá que hizo Adam Arishon, el primer hombre, y por eso no está escrito en la Torá, que él hizo una ofrenda física, porque él mismo fue una ofrenda. ¿Y por qué entonces pregunta el Talmud? ¿Por qué se aprende la ley, la cláusula que no puede ser de lo robado? Porque es una cuestión espiritual. Así como Adam Arishon no hizo algo físico, no hizo una ofrenda física, el robo también es una consideración. Así como no se puede dar algo robado porque no le pertenece, así también un ritual, un acercamiento a Hashem, una tefilá que no viene con la concentración, que no viene con la reflexión correspondiente, entre comillas, como dijimos antes, se considera robo. Por eso es que está escrito en los Salmos, en el Salmo 51, Zivhei Eloikim Ruach Nishvera. La ofrenda para Hashem es un espíritu contrito. Zivhei Eloikim Ruach Nishvera. Una ofrenda para Hashem. ¿Qué quiere Hashem? Uno lleva una ofrenda, un holocausto, quiere un corazón roto, un corazón contrito. Zivhei Eloikim Ruach Nishvera. Un corazón roto, Hashem nunca desdeña. Entonces es el espíritu, y eso es el espíritu justamente de la ofrenda, que sea de corazón, entre comillas, que no sea, como dije antes, robado, en el sentido que sea realmente de uno. Y por eso vamos a contestar la pregunta que hicimos al principio. Por eso la Torá, al principio la Torá, el tercer libro, se llama Vaikra. Vaikra significa y llamó, y la Aleph está chiquitita porque el llamado es a todos nosotros, y obtenemos la humildad de Moshe Rabbeinu, que él mismo escribió la Aleph chiquitita como diciendo Hashem me llamó de paso. El espíritu está que debemos aprender la humildad de Moshe Rabbeinu para todo lo que viene después, el tercer libro de la Torá, que nos habla de las ofrendas. Y más adelante dice la Torá, Adam que akrim mihem, una persona que se acerque de ustedes, que sintácticamente no va. La Torá tendría que haber dicho una persona que haga una ofrenda. ¿Por qué dice una persona que se acerque de ustedes? Significa que el acercamiento tiene que ser de ustedes. Dice la Torá claramente en el segundo versículo del tercer libro, Adam que akrim mihem, una persona que se acerque de ustedes. El acercamiento tiene que ser de la persona. Por eso el primer hombre, que es el tikkun, el primer hombre, que es la kavaná, la intención original de Hashem, sobre el primer hombre no está escrito en la Torá. En la Torá no está escrito que hizo ofrenda, porque no hizo ofrenda física, pero claramente nos revela la Torá, nos revela los Jajamim, que él mismo fue una ofrenda, y eso es toda la intención, esa es toda la reflexión de la persona, que uno mismo, Adam Arishon, nosotros somos llamados Adam, y nosotros no debemos equivocarnos. Sí, más adelante hay formas y hay medios para acercarse al objetivo, pero el primer hombre no hay medio, directamente él fue el conducto de superación. Adam que akrim mihem. Y tenemos que aprender como el primer hombre. ¿Qué aprendemos del primer hombre? Varias cosas. Que no fue lo robado, y principalmente que él no llevó una ofrenda física. Por lo menos es lo que dice la Torá. Para entender que el acercamiento es de ustedes, con humildad, como Adam Arishon y como Moshe Rabbeinu. Ish Moshe Anav Meod. Moshe Rabbeinu era muy, pero muy humilde, pero era un ish, y era una persona. ¿Qué quiere decir? Y al igual que nosotros, seres humanos, que de a poquito y paulatinamente nos vamos acercando a Hashem, y nos vamos en ofrenda, en tributo a Adam que akrim mihem,
Korban Lashem, una persona que se acerque de ustedes. El acercamiento debe ser de nosotros.